Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que estén escuchando y viendo este video, donde vamos a comenzar a trabajar con, con el último de los verbos que hemos dado en este curso de ser, tener y dar. Y hoy nos toca empezar a analizar esto de qué significa dar. Y para eso vamos a comenzar a trabajar con el gozo, porque solamente podemos dar cuando estamos llenos de gozo y de alegría. Si no, vamos a dar de nuestras miserias y de aquello que nos hace daño en definitiva. Y lo bueno es que uno solamente puede dar desde aquello que lo ha colmado y le da justamente felicidad. Por eso la imagen, así como comenzamos con el árbol, nuevamente volvemos a retomar esta imagen del árbol que da fruto, pero para poder llegar a dar fruto necesita haber tenido sus raíces bien profundas y alimentadas, tener un tronco sano, aunque haya tenido muchos nudos y guerras en ese crecimiento, pero luego puede dar fruto, ¿no? Y esta imagen del árbol personificado, en este caso en una mujer, pero perfectamente podría estar personificado con cualquier ser humano. En ese árbol estamos cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros ha crecido de manera diferente y está en una edad diferente también, para poder verse y analizar. Hay árboles que han recorrido poco tiempo y hay árboles que han recorrido mucho tiempo, pero todos tienen la capacidad y la posibilidad de dar frutos, ¿no? Y el origen del verbo dar, eh, que ustedes saben que de ahí viene la palabra don y de ahí viene la palabra regalo. Nos tenemos que ir a aquellas primeras comunidades humanas, que quizás se establecieron en cuevas y tuvieron como referencia ese fuego, que no solamente les ayudaba a ahuyentar a las bestias o a los enemigos que pudieran tener, sino también les permitía cocinar y alimentarse. Y esto fue un gran desarrollo de la humanidad y del ser humano, y en esas cuevas marcaron sus manos, y en esas cuevas también tenían la capacidad de hacer arte y de pintar su vida cotidiana, porque el arte brota de nuestra vida cotidiana. Y esa hoguera en la cual se colocaban y se ubicaba esa primera comunidad, o esas primeras comunidades humanas, eran el símbolo de lo que ellos eran. Cada hoguera se transformaba en un hogar, y cada seres humanos que participaban de esa hoguera y de ese hogar tenían características comunes. Y de ahí apareció una palabra, fíjense que la usamos hoy también, que es el ethos, y de ahí viene la palabra ética, que en definitiva el ethos es esas características comunes que tiene una comunidad que se coloca alrededor de una hoguera para compartir el pan y lo que cada uno ha podido recolectar. En estas sociedades primitivas, primitivas porque eran primeras, no primitivas porque fueran malas, todo lo contrario. Creo que tenemos mucho que aprender de estas primeras comunidades, justamente porque no habían jerarquías, o a veces la única jerarquía que había era el más anciano, o aquel eh, que con su sabiduría podía decir cómo venía la estación este año, o cómo vendría el clima, o tenía la capacidad de hacerles conocer dónde estaban las mejores bayas o frutos para ir a recolectar. Eso es lo que jerarquizaba, y eso es lo que daba jerarquía en una comunidad: la sabiduría de los años, la sabiduría de la experiencia, la sabiduría de transmitir para que los jóvenes no tuvieran que padecer o pasar aquellos males que habían sufrido los más viejos. Hay un gran amor en todo esto, hay una gran caridad, y cada uno, en la medida de sus posibilidades, hacía lo que tenía que hacer para poder traer la comida y que todos pudieran alimentarse, ¿no? Los más fuertes salían a cazar, y los más débiles no, estarían al cuidado de aquellos que podían, y también salían a cazar todo. Aquí no había diferencia
de hombres y de mujeres. Esas diferencias culturales en realidad vinieron mucho tiempo después, pero en estas primeras comunidades la sabiduría podía estar tanto en el hombre como en la mujer, y también la capacidad de recolectar y de traer el alimento y de compartirlo. Algo importante, no importaba quién cazaba, importaba que había alimento y que ese alimento se podía compartir, y entonces lo que uno hacía se podía regalar, y en esto aparece el don, la capacidad de regalar, eh, como algo que te brindo un objeto, pero en ese objeto no te estoy brindando la cosa misma, sino que me estoy brindando yo mismo. Ese era el sentido del don y del regalo. El regalo, el objeto en sí mismo no significa nada, sino en tanto y en cuanto te lo ha dado alguien. El objeto está relacionado a un alguien, y ese alguien es lo importante. Y a ese alguien es en quien yo me referencio, y quien de alguna manera voy a cuidar el objeto como si lo estuviese cuidando a ese alguien, porque ese alguien no va a estar presente por un tiempo, o quizás por mucho tiempo, y entonces ese objeto me recuerda el amor y el lazo que yo he creado con esa persona. Y esto va a llegar al límite cuando lo que se intercambiaba no eran dones, sino eran personas. Entonces aquellos matrimonios que nos sonaría absolutamente terrible, pero cuando yo era capaz de darte un hijo o una hija para que se unieran en el matrimonio, y uníamos familias y uníamos clanes, en esa época no era una cuestión de poder, sino de relacionar distintos etos, distintas costumbres, y hacer una sola familia. Y esto era muy importante. Por eso en las comunidades antiguas podemos ver, como en este cuadro que es bellísimo, ¿no es cierto?, todo alrededor de los frutos, de los dones, y podemos ver que toda la vida de la comunidad estaba en esa ofrenda, de alguna manera que se daba aquello que nos había dado de alguna manera también gratis las cosas, que era la tierra, porque todo surgía de ellos sin que nosotros hubiésemos trabajado demasiado. Bueno, en este momento que ya nos hemos conocido, que hemos entrado en nuestra interioridad, que hemos descubierto ese baúl lleno de emociones y de cosas hermosas que queremos brindar, y dar a los demás, que ya sabemos quiénes somos, lo que tenemos, estamos en condiciones de darnos. Eh, Porque para entender esto del dar es necesario entender que, que solamente el que es y el que tiene puede dar algo, porque yo no puedo dar desde mi propio vacío o desde mi propia nada. Por eso el afecto que nos va a guiar en esto del dar es la alegría y es el gozo, que es aquello que nos colma. Cuando nosotros estamos contentos y estamos alegres, nos sentimos llenos, nos sentimos satisfechos, nos sentimos colmados. Entonces desde ahí es que podemos dar. No podemos dar desde la tristeza o desde la soledad, donde nos sentimos justamente vacíos. Y estar contentos proviene de algo muy hermoso, de que estamos contentos, de una alegría fundante y primordial que no debemos perder nunca, jamás, a pesar de todos los males que nos pueda rodear en la vida, que es la alegría de la existencia. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero el hecho que existamos, que estemos aquí en este mundo, no deja de ser un don y un regalo de la vida, de la naturaleza, de alguien, de lo que ustedes quieran nombrar, pero es un regalo. Nosotros no lo hemos pedido, no ha sido un acto de nuestra voluntad, de nuestra libertad, el querer estar y el querer existir. Después, ¿qué es lo que hacemos con nuestra existencia? Eso sí, ahí dependerá de nuestra voluntad y de nuestra libertad, pero la existencia en sí misma es un don y es un regalo, que está ahí, que figura, y esa tiene que ser la fuente de nuestra alegría. Si nos alegramos de existir, tenemos esta chispa de vida que debemos administrar, digamos, mientras dure, y eso nos tiene que llenar de gozo y nos tiene que llenar de alegría, y es lo que tiene que cimentar nuestra esperanza. Y lo terrible y lo interesante
es que del gozo y de la alegría en la historia de la filosofía, miren que la historia del pensamiento, el ser humano ha pensado ha pensado absolutamente todo, pero no ha pensado tanto la alegría. No ha pensado tanto la alegría. Son pocos los filósofos que lo han pensado y por eso aquí les traigo un fragmento donde resume un poco esto, ¿no? Dice, seguramente por su carácter irracional e incontrolable, la alegría no ha sido estudiada profusamente ni por filósofos ni por los psicólogos. Pero hay algunos que sí lo hicieron y en cuyas tesis se basan los pocos autores que hoy resuelven analizar esta sensación de alborozo. Es Baruch Spinoza, es un gran filósofo del medioevo, el filósofo de la alegría por excelencia, el que la definió como el paso del hombre de una menor a una mayor perfección. Fíjense en qué es genial. O sea, el estar alegre, estar contento, estar gozoso es el paso a una mayor perfección. También vamos a ver de qué tipos de... Hay muchos tipos de alegría, ya lo vamos a analizar esto también. Pero el que se atrevió a distinguir entre las pasivas, aquellas de las que solo somos causa parcial, como las pasiones, y las activas, de las que somos causa por completo y que son por tanto más profundas, más verdaderas y más duraderas. Me voy a quedar un poco en esto que dice Spinoza porque es muy importante. Fíjense, nosotros estamos acostumbrados a las alegrías pasivas, es decir, la alegría me la encuentro por un hecho que sucede, por algo lindo que me pasó, por lo que fuera, pero es algo que me sucede, que me sobreviene. Aquí Spinoza dice, tenemos que trabajar la alegría activa, es decir, nosotros tenemos que ser fuente de alegría, tanto para nosotros como como para los demás. Esto es muy importante, porque estamos acostumbrados, ya les digo, nosotros vivimos de alegrías pasivas, es decir, la alegría nos la encontramos y a lo mejor tenemos un día horrible y no vamos a encontrarnos la alegría en ningún momento, pero si tenemos la alegría activa, sí, es lo que, ¿se acuerdan cuando Víctor Frank en los capítulos anteriores veíamos que en el campo de concentración él decía que algo importante era el humor? Y eran capaces de reírse una soncera, pero ellos buscaban en medio de ese dolor algo de qué reírse. Es decir, el sentido del humor no lo tenemos que perder. Y por eso tenemos que tener esta capacidad de ser alegres de modo activo y no no de modo pasivo. Es decir, no tenemos que ser aquel que recibe el agua de la alegría, sino aquel que da el agua de la alegría. Nietzsche, otro gran filósofo importantísimo en la historia, sostenía o sostuvo que la alegría es el poder de la vida sobre el que hay que apoyarse. Fíjense, él la llamaba el poder de la vida. La vida tiene un poder y ese poder es la alegría. Y en él no tenemos que apoyar. Y abogaba por cultivarla a través del trabajo con uno mismo. Es decir, ven de nuevo, no es algo, la alegría que nos tiene que sobrevenir, sino es algo que tenemos que buscar y es algo que tenemos que producir y fabricar de alguna manera. Tenemos que ser artífices de nuestra propia alegría. Sostenía Nietzsche que la alegría debía asumir la totalidad de la existencia, incluido el sufrimiento. Esto es tremendo, pero esto de saber encontrarle el sentido a veces al dolor o al sufrimiento para poder alegrarse en el mismo, porque si no es terrible, es insuperable, ¿no? Sostenía Nietzsche que la alegría debía asumir la totalidad de la existencia, incluido el sufrimiento que habíamos leído, y estos precursores culminan con el filósofo francés Henri Bergson, quien dijo que la naturaleza nos advierte mediante un signo preciso de que hemos llegado a nuestro destino, y ese signo es la alegría. Fíjense que es genial. La naturaleza define la existencia de un destino, es decir, hemos conseguido un destino, hemos colmado un deseo, cuando justamente se produce la alegría. Y defiende también que la alegría está estrechamente ligada a la creación, porque cuando la vida alcanza sus logros, el ser humano está alegre y esta alegría es la que lo torna de alguna manera creativo porque es capaz de dar. Entonces, la alegría que tenemos o debe fundarse y debemos ser activos, volvemos a lo mismo, por este don de la existencia que es algo absolutamente gratuito. Por eso el símbolo
esta etapa. Miren qué hermosa la imagen. No estamos acostumbrados a ver el sol sin que nos encandile. Miren lo que es la imagen de esa estrella preciosa que posibilita la vida en la Tierra, ¿no? Por eso ahí uno entiende que muchos pueblos antiguos lo adoraran como si fuera un dios, ¿no? El sol como si fuera un dios dándole nombres y personificándolo, porque la belleza que encierra aquello que nos da la vida y a lo cual no podemos mirar sin encandilarnos, ¿no? Esa figura terrible y a la vez grandiosa, bueno, es el sol. Y esta es la imagen que quiero que nos acompañen, porque nosotros, como el sol, y en esto de la alegría, estamos hechos para brillar. Por eso en el lenguaje popular, lo ponemos ahí en el libro, esto se destaca cuando alguien te dice sos un sol, es decir, estás brillando y brillás la existencia y nos alegrás la existencia a todos. Cuando uno le dice a un hijo, sos el sol de mi vida, es porque está reflejando esta figura y esta imagen, que lo hacemos inconsciente, pero que estamos diciendo algo que es eh, muy, muy, muy cierto y muy sincero, ¿no? Bueno, somos soles cuando sonreímos, en la niñez, sin prejuicio, como decimos, en esos abrazos eh, que, no, que sostenemos, en las palabras amables, en la mirada, en el perdernos en la mirada del otro, cuando brindamos nuestro tiempo, es decir, bueno, de mil maneras podemos ser soles en la vida. Por eso te voy a pedir aquí una primera tarea que está bueno entender cuándo te sentís que sos un sol para los demás, cuándo verdaderamente vos pensás que podrían tratar de sol a tu alrededor y reconocerlo, decir, mira, la verdad que cuando hice esto estuve dando alegría, estuve brindándome, estuve dando todo lo que tenía y generó un buen clima alrededor mío. Bueno, eso es lo que te pido que hagas como primer ejercicio para entender las veces que brillamos o que deberíamos brillar, ¿no es cierto? Y está bueno reconocerlo. Acuérdense que este trabajo es de mucho reconocimiento de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que nos pasa internamente, de lo que contagiamos a nuestro alrededor. Y en segundo lugar, como contrapartida, siempre que hay, esto me llamó mucho la atención cuando nosotros estudiábamos filosofía de la ciencia, cuando estábamos en la universidad y estudiábamos física, teníamos que ver algunas cuestiones de física y de la física del universo. Me llamó siempre la atención esto que existe en el universo que se llaman los agujeros negros, que se llaman así porque tienen una fuerza de gravedad terrible y absorben la misma luz. Por eso, justamente, al no haber fotones, digamos, los fotones son absorbidos por estos agujeros y entonces no se ve absolutamente nada. Es como si el universo se perdiera en ellos, ¿no? Y es lo contrario a la estrella, lo contrario al Sol es un agujero negro, ¿no? La estrella está hecha para brillar y para encender y para dar energía, y el agujero negro está hecho absolutamente para todo lo contrario, para absorber energía, ¿no? Y bueno, y esta imagen del yin yang, que nosotros conocemos, que es un símbolo también fantástico de esto, donde, fíjense, está lo blanco, que podría ser la luz y el brillo, pero en lo blanco también está lo negro, y en lo negro, que podría ser esta oscuridad, también está lo blanco, ¿no? Ese equilibrio, como dos cabezas de serpientes que se toman por la cola, pero que al mismo tiempo mantienen la armonía y mantienen el equilibrio. Bueno, nosotros a veces somos soles para los demás y a veces también somos agujeros negros, es decir, a veces damos alegría y a veces absorbemos la buena energía que hay en el ambiente. Las personas podemos ser así, o somos dadores de energía o somos absorbedores de energía y de tomar todo lo bueno y de destruirlo, y de absorberlo y de transformarlo en un agujero negro, ¿no es cierto? Por eso en esto también, ahora así como este, hemos destacado los momentos en que somos soles para los demás, también tenemos que ver los momentos en que nos transformamos en agujeros negros y poder reconocerlos, enumerarlos y también
reconocernos, porque en nosotros existe la luz y la oscuridad, y ahora estamos tratando que brille la luz, y por eso, bueno, reconocer en los momentos en que somos absorbentes de energía y que no estamos de alguna manera edificando, sino consumiendo. Bueno, esta semana el trabajo que vamos a realizar tendrá que ver con esto de la luz y de dar brillo a los demás. Por eso, si somos soles, tenemos que iluminar. Vamos a salir al mundo esta semana a iluminar y a quitar las malas energías y a absorber nosotros los agujeros negros para que no existan. Para eso necesitamos dar mucha luz. Bueno, entonces proponerte esto como trabajo. Bueno, voy a hacer sonreír. Esta semana no voy a hacer enojar a nadie, ni nadie me va a poder hacer enojar, porque yo voy a ser un sol que va a brillar a lo largo de toda la existencia y de toda la vida. Miren si todos fuéramos soles, qué iluminado estaría el mundo, ¿no? No existirían los grises ni los negros que hay a nuestro alrededor. Bueno, les mando un gran abrazo, es un buen capítulo este. Es un capítulo importante para empezar con esta tarea del dar. Ya estamos en las ramas del árbol y estamos empezando a querer dar fruto. Así que, bueno, espero que lo puedan trabajar muy bien. Les mando un gran abrazo a todos.